bien, buenas noches a todos. Estamos comenzando Ya Somos Grandes. Obviamente es un programa de características particulares. Es un día muy particular en la República Argentina. No es un día más. Mucho se dijo hoy de que era un día histórico. Efectivamente, arrancó siendo un día histórico por la votación en la Cámara de Diputados y termina siendo un día histórico, termina siendo un día de punto de inflexión casi refundacional para el gobierno de Cambiemos. No por lo que pasaba en diputados esta mañana, cerca de las 10 de la mañana, sino por lo que acaba de pasar en el seno del gobierno de Mauricio Macri. Para el que no lo sabe, lo estamos contando, la información de último momento, lo más importante del día y de los últimos meses en la Argentina es que finalmente, y después de mucho tiempo, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, echó a Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Lo estamos diciendo así, hay mucha información esta noche. Lilita Carrió hace un rato, ya la vamos a escuchar, dijo que fue una decisión de Federico Sturzenegger. Hay otra información que manejamos aquí en este programa y es que fue una decisión de Mauricio Macri. Decisión que además Mauricio Macri no tomó el día de hoy, sino que hace un tiempo, ya se los va a contar en un rato Santiago Fioriti, que Mauricio Macri tenía tomada la decisión de que Federico Sturzenegger debía dejar de ser el presidente del Banco Central. Arranca hoy un nuevo gobierno, arranca un nuevo rumbo de Cambiemos, así se lo está exigiendo los mercados. Vamos a estar conversando de todo esto aquí, Santiago Fioriti, Marcela Pagano, por supuesto, como siempre, e invitados muy especiales. Santiago, buenas noches. La información importante que vos tenés es que Macri no tomó esta decisión hoy. Mirá, por lo menos digo, hace 2 meses que todo el equipo económico le venía pidiendo a Macri que Sturzenegger dejara su función en el Banco Central. Atención con esto, 2 meses. Hace 2 meses que Mauricio Macri había tomado esta decisión. La pregunta entonces es ¿por qué se tomó recién hoy? ¿Por qué recién hoy se va Federico Sturzenegger del gobierno? Bueno, hay varias razones. Una fundamental es que en el medio estuvo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual no se podía correr a Sturzenegger en ese momento. Macri esperó, pero venía soportando muchísimas críticas a Sturzenegger. De hecho, hoy Macri cita en Olivos a todo su equipo económico y después llega Sturzenegger y allí se trata, él dice la renuncia, nosotros decimos Macri echó a Sturzenegger. Toda la información de esa reunión en Olivos que acaba de terminar, reunión urgente en Olivos, hasta hace un rato, hasta altas horas de la noche, la tiene Santiago Fioriti y por supuesto también Marcela Pagano. Esta noche están aquí con nosotros Willy Cohen, uno de los periodistas y analistas más importantes que tiene la República Argentina. Mañana le va a preguntar Marcelo Longobardi cómo está la calle, nosotros se lo vamos a preguntar hoy, cómo va a amanecer la Argentina luego de esta decisión. Fausto Espotorno, economista también, analista importante de la República Argentina, para entender qué es lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Tomó una buena decisión el gobierno Mauricio Macri? ¿Fue tarde? ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué pasa con la plata que presta el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Fernando Iglesias también está con nosotros aquí en el programa, diputado importantísimo de Cambiemos, tuvo un rol fundamental en el debate por el aborto. Por supuesto, Fernando, han cambiado muchas cosas de la realidad, vamos a hablar mucho de economía también. Y Aldo Pignanelli esta noche va a estar en un rato también y va a conversar con nosotros y va a dar su opinión. Fuerte la opinión de Aldo Pignanelli, que sabe y mucho sobre cómo se maneja el Banco Central. Marcela Pagano, ¿qué dicen los mercados? Mucha desconfianza, falta de confianza con el gobierno. Sí, en este momento quienes ejecutan las decisiones en las mesas de cambio de los principales bancos están afirmando algo en común. Todos coinciden, con el cambio de rostros no parás una corrida eventual del dólar. ¿Y qué están diciendo? Que asuma Caputo no alcanza. Acá lo que va a parar la corrida cambiaria es el precio del dólar, que todavía no se sabe si este valor alcanza. ¿Cuál va a ser el valor que va a estabilizar la moneda? Bueno, ese es el punto aquí. Los mercados un poco desconfiando de este movimiento también. Y aquí está, lo que están viendo en pantalla es la carta del protagonista del día. Habló Federico Sturzenegger, lo hizo por carta, en esa misiva que están observando. Con Marcela Pagano le vamos a mostrar en este momento. Pongámosle la pantalla grande, a ver, tráemela acá atrás nuestro o tirámela en la otra pantalla donde ustedes quieran, donde quede mejor. Tirame la carta porque quiero que leamos un fragmento, una parte especial. Ya vamos a hablar con Willy Cohen, vamos a hablar con Fausto Espotorno, Aldo Pignanelli, Fernando Iglesias también. Quiero que leamos un fragmento de la carta que es realmente impactante porque da cuenta de lo que significa esta salida de Federico Sturzenegger. Hay mucho para leer, pasó mucho en Olivos. En un rato te lo contamos, Fioriti sabe todo lo que pasó en Olivos. Atención, la carta firmada por Federico Sturzenegger, quien acaba de irse del Banco Central, dice, palabras más, palabras menos, ahora lo vamos a leer de forma textual.
que su confianza como presidente del Banco Central desapareció, que no confiaban más en él como presidente del Banco Central. Marcela, ¿qué significa esto? ¿A quién le está hablando? ¿Qué quiere decir? Hay una frase acá, Diego, que habla de distintos sucesos que han ido cercenando la credibilidad del principal jugador del mercado financiero local, el presidente de la autoridad monetaria. Ese pasaje tiene un metamensaje, porque aquí está hablando Sturzenegger de quién tiene la culpa de que él no tenga credibilidad hoy en el mercado, que la haya perdido. Y está echándole la culpa a la gestión, a Marcos Peña, a la decisión del 28 de diciembre de quitar la posibilidad de que sea el Banco Central quien dirija la inflación mediante metas de inflación y cambian disruptivamente la inflación que estaba pactada. Y ahí está, lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. De un lado, la carta de Federico Sturzenegger, lo que dice, la explicación de por qué no es más parte del gobierno de Mauricio Macri. La frase que estaba recién, volvamos a ponerla, tiene que ver con esta carta. Lo dice él mismo, lo dice el propio Federico Sturzenegger. Se deterioró mi credibilidad. Se deterioró mi credibilidad, lo dice al explicar su salida del gobierno. La credibilidad, Willy Cohen, decime, para un presidente del Banco Central es todo, o prácticamente todo. Sí, claro, definitivamente. Es cierto, desde mi punto de vista, que estaba muy golpeado Sturzenegger. No fue la primera vez que se lo cuestionó. Recordemos que efectivamente había todo un cuestionamiento, sobre todo del equipo político del presidente, que, digamos, sobre ese tema no se está hablando, pero me parece que también eso es un dato relevante. Por supuesto que el gobierno tiene que trabajar para estabilizar la situación financiera, y en el contexto en el que estamos, Luis Caputo es una persona muy respetada a nivel local, a nivel internacional. Quien va a reemplazar a Sturzenegger, ¿verdad? Claro, que es quien va a manejar ahora el Banco Central. Bueno, obviamente tiene la misión no de que se atrase otra vez el dólar, pero tampoco que pegue un salto tan violento, porque eso naturalmente es un problema. Ahora, yo creo que, para decirlo simplemente, echarle toda la culpa a Sturzenegger, no por la persona de Sturzenegger, sino por el rol que cumplía, me parece que es un poco un facilismo. Y es lo que el gobierno hizo a fin de año. Es decir, no te olvides que a fin de año, ¿qué se dijo? La culpa es de Sturzenegger, que no baja las tasas de interés. Entonces apareció la famosa conferencia de prensa, se blanquearon las metas de inflación en el sentido de que eran incumplibles. Pero de alguna manera, a mí me parece que el problema nunca fue el Banco Central. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema es que lamentablemente el presidente Macri recibió una herencia muy, muy complicada en términos de equilibrio económico, y lamentablemente esa herencia en los aspectos complicados de gasto público, déficit fiscal, lo que fue financiar ese déficit fiscal con atraso cambiario, lo que se llamó el gradualismo, y bueno, eso lamentablemente no se pudo financiar y trajo los problemas que estamos teniendo hoy. Es decir, el ajuste que no se pudo hacer al principio de la gestión de Macri, bueno, lo hizo la devaluación. El ajuste se está haciendo por las malas. El dólar pasó de 18, digamos, a 27 pesos. A mí me parece que por ahora tal vez es un poco exagerado, no se necesitaba un ajuste tan salvaje, no se quería hacer un ajuste salvaje. Ahora quiero profundizar en eso. Entonces, pero mirando para adelante, el gobierno tiene la capacidad, tiene el acuerdo con el fondo, tiene reservas, y el gobierno tiene que trabajar para estabilizar. Yo creo que el Banco Central mañana va a empezar a dar señales más contundentes de un sendero de intervención en el mercado para estabilizar el dólar entre 26 y 28 pesos, que no es poca cosa. Es decir, no es que el dólar no subió, subió un montón. No es necesario que el dólar se vaya a 35 pesos. Y otro dato me parece muy importante, Diego, es que todo esto se está dando con, obviamente, muy malas noticias para la economía real, para el nivel de pobreza. Eso es evidente que es así, pero el sistema financiero no está en riesgo. Es decir, acá no estamos
no hay riesgo ni con los depósitos, no hay dólares en los bancos. Por supuesto, el que quiere ir al banco y eventualmente sacar los dólares lo puede hacer. Y eso es digamos, una situación que dentro del problema que tenemos es un problema menos. Y el acuerdo con el fondo te garantiza que, bueno, que hay mucho tiempo para trabajar. Eso, ojalá. Ahora quiero volver noticia. sobre esto. Está con nosotros Fausto Espotorno, está Fernando Iglesias también. Recién lo veían, le quiero dar la bienvenida y quiero escuchar la opinión de Aldo Pignanelli, economista, bueno, y además exfuncionario del Banco Central, expresidente del Banco Central. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola. Bien, buenas noches y saludos a todos los miembros de la mesa. Muchísimas gracias por estar en el móvil. Te dejo dos frases de lo de Willy. Bueno, la última que decía, ¿no? Esta mirada de alguna manera optimista en un punto y también la otra cara, la otra parte, lo que decía, el ajuste se está haciendo por las malas. ¿Qué significa para vos esta decisión de Mauricio Macri? Claro. ¿Y cómo definís la situación económica de la Argentina a partir de ahora? Mira, a ver, en primer lugar creo que es un cambio positivo hacia adentro del gobierno. Evidentemente están unificando el mando. Cuando vos entrás en situaciones críticas como las actuales en la economía argentina, el doble comando es muy difícil de llevarlo adelante. De alguna manera Caputo venía trabajando en tándem con Duhovne y era evidente las diferencias que tenían con la conducción del Banco Central, con Sturzenegger. Así que el hecho de unificar en Duhovne Hacienda y Finanzas y que Caputo pase a ser presidente del Banco Central, creo que se unifican los criterios y bueno, esperemos que coincidan en los caminos a seguir. Pero hay que preocuparse con lo que está pasando. Argentina, Sí, claro. Bueno, si no, no hubiese pasado lo que está pasando. Claro que es para preocuparse. A ver, Argentina viene de una situación que empezó, para no ir demasiado atrás, porque por supuesto que la situación ya venía de antes, pero a partir del primer año de Mauricio presidente, Argentina tenía un problema fundamentalmente de déficit fiscal, que son los pesos que entran al Estado Nacional y lo que se gasta. Eso daba un déficit. Y después nos empezó a preocupar el déficit externo, que eso está sin resolver. Argentina en los últimos 12 meses, de mayo de este año a mayo del año pasado, tuvo una fuga de capitales de casi 30.000 millones de dólares, más 10.000 millones de balanza comercial negativa, más 11.000 millones de la balanza de turismo negativa. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares, sin contar el pago de intereses y vencimiento de la deuda. Eso es directamente dólares que se van del país y que no están ingresando salvo por deuda. Y eso hizo crisis. Eso fue lo que provocó la necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional, que siempre es una última instancia. Mira, no hay ningún país en el mundo que es feliz de ir al Fondo Monetario Internacional. Pero también hay que reconocer que de alguna manera, a partir de ahora, el Fondo Monetario va a ordenar o te va a exigir a tener un plan económico. Seguramente a mí, por mi forma de pensar, no me va a gustar ese plan. Pero bueno, es lo que hay y esperemos. Yo, la verdad, ojalá que le vaya bien a Caputo y a Duhovne. Lo conozco muy bien a los dos por mi actividad profesional. Es gente muy idónea, yo tuve con ellos mucha participación en época de crisis, tanto con Duhovne en el Banco Central como con Caputo cuando él era presidente del Deutsche Bank y yo presidente del Banco Central. Hablábamos mucho. Es gente capacitada, gente que sabe hacia dónde ir. Insisto, yo tengo mis diferencias ideológicas, pero bueno, ese no es el problema. El problema acá es que Argentina pueda salir adelante, y la situación es complicada. Ojalá que Argentina... Ahora, Aldo, quiero que me detalles... Veníamos, claro. Un segundo, porque quiero incorporar también a Fernando. Quiero preguntarte cómo se puede salir. Le quiero preguntar lo mismo a Fausto, le quiero preguntar lo mismo a Willy. Por supuesto, acá Santiago y Marcela, mucha información de lo que acaba de pasar en Olivos y de lo que va a pasar mañana. Pero quiero preguntar a Fernando Iglesias, gracias por venir, Fernando, buenas noches. Claro. Diputado de Cambiemos, hombre fuerte del gobierno también en cuanto a lo que tiene que ver con... Ahora que se pasó al kirchnerismo. Claro, ahora que lo aplaudieron incluso los kirchneristas por el tema del aborto, ¿no? Por otro tema. ¿Me lo van a facturar toda la vida eso? Es algo bueno, es algo bueno que habla de un buen gesto de todos los diputados esta mañana. Pero eso demuestra que está funcionando la democracia. Lo más importante es eso. A eso voy. ¿Está preocupado el gobierno? ¿Tiene que preocuparse Cambiemos con esta situación económica, con este precio del dólar, con los números que va a dar? En un rato Marcela nos va a contar cuánto se espera de inflación para este año. Atención, porque creció ese número también. ¿Está preocupado el gobierno?
Sí Sí, y no. claro. Sí, en el sentido que está claras las Sí, sí, dificultades claro que y está que va a preocupado. tener un impacto en la economía. Es decir, esperábamos que íbamos a tener un año de crecimiento a cerca del 3%, con suerte vamos a llegar a la mitad y eso va a tener consecuencias por lo menos por 2 trimestres. Después de 7 trimestres de crecimiento, ahora vamos a enfrentar 2 trimestres de parate económico y eso va a tener consecuencias. Sería estúpido no estar preocupados. Pero no preocupados en el sentido de que, como bien dijo Willy, no se ve ninguna crisis en serio, es decir, no se ve una crisis bancaria, no se ve una situación de corrida bancaria o de que esté en peligro la estabilidad económica. Forma parte de una turbulencia que tuvo un episodio mucho más grave que este, que evidentemente no ha cesado y que el gobierno está estabilizando, sobre todo a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que eso no esté firmado, sellado, acabado. Va a haber turbulencia. Y Pero atención, porque acá, Pagano, ¿no? quiero que profundice con algo que planteabas al comienzo del programa y obviamente Willy y Fausto, todo lo que puedan incorporar siempre es bienvenido. Acá Marcela decía que los mercados no le están creyendo ni al gobierno ni al Banco Central. ¿Qué significa esto? Digamos, Claro. ¿de dónde sale esta información? Sí, de hecho me están confirmando ahora una información que tiene que Ahí ver está, con en vivo, que desde el teléfono. no es solo el único cambio el presidente del Banco Central, porque no alcanzaría, porque acá la equivocación que vio el mercado está también en quienes manejaron esa mesa de cambios en el Banco Central. Por eso Reiden, Demian Reiden, el científico que estaba al frente del mando, del comando de la mesa de operaciones, da un paso al costado, me lo están confirmando, no sé si él lo sabe, pero esto es una decisión que lo excede a él. También Flores Vidal, otro de los economistas que O rodeaban sea, a Sturzenegger. permanentemente, perdona Sí. Marce, permanentemente hay cambios en este momento, a esta hora que ahora. son las 10:20 más o menos de la noche. En este momento Sí. hay cambios que le suceden al cambio mayor que es el de Sturzenegger. Otro Ahora, en otro este economista, momento. Andrés Neumeyer, no se sabe qué va a pasar con Lucas Leach, alguien que está muy bien visto por la gestión, incluso por Caputo y por Duhovne. Está, digamos, era el número 2 del Banco Central. Y acá también otro asesor de confianza de Sturzenegger, que es Francisco Gismondi, que en este momento está esperando alguna respuesta. Obviamente, hay decisiones que no pasan por estos economistas. Pero claro, estos nombres son claves porque ahora quien vaya a sucederlos van a ser esas personas que manejen el mercado. Cortito, y el digo. diálogo Sí, es dale, clave. Santi. No, te quería aportar que no es solo el mercado, ya no le creía a Sturzenegger, no le creían en el propio gobierno. A ver, había ministros. Hoy había mucho enojo con Sturzenegger, Hoy, ¿no? hace Duhovne, 2 o sobre 3 todo. meses mínimo. Digo, Bueno, con decía Duhovne no se hablaba. Willy hablaba del equipo político, yo te sumo el equipo económico. Duhovne tenía y tiene serias diferencias con Sturzenegger. A pesar de que se conocen hace muchos años, se vieron de la época de estudiantes, pero Duhovne tenía diferencias que le planteaba a Macri todo el tiempo. Incluso cuando lo designan coordinador general de 9 ministerios, Duhovne le dice a Macri, yo voy a coordinar, pero con Sturzenegger, ¿qué hacemos? Ahí está, con Sturzenegger, ¿qué hacemos? Eso le planteaba Duhovne a Macri hace un tiempo. Bueno, ya se supo qué hicieron con Sturzenegger, salió del gobierno. En un rato Santiago nos cuenta qué pasó hace instantes nada más, esta noche, ahí en Olivos. Fausto, buenas noches, gracias por venir. ¿Se puede saber qué va a pasar con el dólar mañana? ¿Nos podemos anticipar a eso? Mira, si supiera esta estaría en Rusia ya, disfrutando del dinero ganado. No, es muy difícil saberlo, pero Marcela dijo algo que es cierto. Cuando el dólar empieza a subir, vos lo frenás o con mucho precio o con muchos dólares. O ponés dólares o ponés precio. ¿Y qué significa? Explícanos qué significa Sí. cualquiera de esos dos escenarios. Mira, o el dólar sigue subiendo hasta que el mercado dice, bueno, este dólar es demasiado caro, vendemos, ganamos plata vendiéndolo, o alguien empieza a vender dólares y pone dólares sobre la mesa para vender y frenar la corrida. O sea, es la forma en que se... Pero ¿sabes qué pasa, Fausto? Que hace una semana lo escuchamos a Sturzenegger, recién veíamos imágenes diciendo, mirá, el Banco Central estaba poniendo todos los días 5.000 millones de dólares para ponerle un techo al dólar. Ahora con este acuerdo que estamos anunciando con el ministro Duhovne, con quien nos acaban de contar Marci y Santi que no se estaban hablando, con este acuerdo que estamos anunciando no va a hacer falta. Retiramos esa oferta diaria de 5.000 millones de dólares. No intervenimos más, solamente vamos a intervenir de vez en cuando sea necesario. Y en los últimos días intervinieron ya por lo menos 2 veces. Y ocurrió esta 800 corrida. millones de dólares vendieron. El problema no es el problema no es que intervenga, el problema es por qué lo hizo. Hay que decir algo, vendió 800 millones de dólares con un dólar a 26. Hoy dijo no intervengo y se te fue a 28 con 43. Ahí está lo el tenés, número, mirá. fíjate. Sí. 28,43. En el 2017 Sí. estaba 16 pesos, estamos hoy en 28,43. 52% en el año ha subido el dólar. ¿Qué 52% precio de la en el economía año. subió en esa magnitud? Ninguno. ¿Qué pasa, Willy? Bueno, puede ser posible,
y en general es el comentario en la City, es de lo que hablan efectivamente en el mercado, de que al Banco Central como que lo puedan haber madrugado en las últimas jornadas porque con poco volumen y por ahí con una orden de compra a último que minuto. a último momento subían el precio y entonces ahí algunos se quejaban de que el Banco Central con poca plata podría haber aplacado un poco el precio. También es cierto que hace 2 semanas lo acusaban al Banco Central de rifar las reservas para contener el atraso cambiario, ¿no? Entonces, yo vuelvo sobre lo mismo. Coincido totalmente con lo que dijo Aldo Piñanelli en el sentido de que un gobierno, y bueno, no puede funcionar con funcionarios que no están de acuerdo, que se desconfían, eso está claro. Pero me parece, una vez más, así empezó esta historia. El Banco Central me parece que es el chivo expiatorio aquí del problema. El problema me parece que es más profundo y también hay otra cuestión, que es que en alguna medida hay que recomponer la confianza política de que es posible un acuerdo político para cumplir en alguna medida lo que está escrito en el fondo, pero saquemos la parte del Fondo Monetario, para cumplir lo que los argentinos necesitamos, una señal para tener una economía estable. Es decir, los argentinos tenemos un problema con el tamaño del Estado, con la cantidad de gasto público, con el problema de los impuestos, cuánta gente paga impuestos, la cantidad de impuestos que ahogan al sector privado. Ese es un problema con el fondo o sin el fondo. Entonces, en alguna medida, ¿qué es lo que se ve? A Macri le hacen 6 paros consecutivos. La pelea entre el peronismo y el gobierno no parece que se recomponga. Entonces, esa situación hace prever de que le va a ser muy difícil al presidente cumplir, digamos, este ajuste, porque si no lo pudo hacer al principio de su gobierno, le va a ser mucho más difícil ahora. Entonces el mercado y hace el ajuste por las malas. Y por eso se necesita un Banco Central que ponga un poco de freno, porque te vuelvo a repetir, no es necesario empobrecerse tanto, no es necesario un ajuste tan de shock. ¿Te acordás que se discutía si mirá el shock que nos estamos comiendo? Mirá el ajuste por las malas. Me quedo con esa frase de Willy porque es impactante. Poneme de nuevo abajo la frase de Federico Sturzenegger, ¿eh? Yo creo que es uno de los títulos de mañana. Lo que dijo Federico Sturzenegger en esa carta, que perdió credibilidad, que ya no le creían ni a él como presidente del Banco Central, ni como nos contaba Marcela, al Banco Central, al gobierno. Se deterioró mi credibilidad. Eso acaba de decir Sturzenegger. Mientras Sturzenegger se iba del gobierno, hace un rato nada más, hace poco más de 1 hora, había una reunión urgente en la Quinta de Olivos. Estaba el ministro Nicolás Dujovne, estaba el propio Mauricio Macri. Mauricio Macri mañana se junta con Elisa Carrió también, porque hubo lío hoy a la mañana, pero hubo lío, por supuesto, y lo saben, hoy a la noche también. ¿Qué pasó, Santiago, en esa reunión que acaba de terminar? Mira, en esa reunión, que en realidad sabes cuándo empezó esa reunión, este es un dato nuevo, hoy al mediodía en la Casa Rosada, mientras Macri estaba en Corrientes, ustedes vieron las imágenes, habló del tema del aborto. Bueno, a esa hora, mientras Macri hablaba en Corrientes y el dólar ya subía, estaban reunidos Caputo, Dujovne, Lopetegui, Quintana, Marcos Peña en la Casa Rosada. Allí comenzó a tejerse la salida de Sturzenegger. Hoy al mediodía. Hoy al mediodía. Macri vuelve de Corrientes y lo cita a todos de urgencia en Olivos. 5:30 de la tarde. No estaba Sturzenegger en esa reunión. Justamente se habló del reemplazo de Sturzenegger. Le comunicaron a Caputo que iba a ser el nuevo presidente. Llega Sturzenegger y allí le comunican que no va a seguir. Sturzenegger obviamente tiene una relación de muchos años con Mauricio Macri. Tienen una gran relación. Gran relación. Sturzenegger fue el principal asesor económico, junto con Carlos Melconian, cuando Macri edificaba su carrera presidencial. Y además se sienten amigos, hay afecto de por medio. Macri lo sostuvo todo lo que pudo Sturzenegger. Ya contamos que todo el equipo económico y el político le pedía su reemplazo a Macri. Bueno, llega Sturzenegger y él se ofrece en todo caso a renunciar y a presentar esa carta como para tratar de salir en buenos términos. Pero efectivamente Dujovne ya no lo quería Sturzenegger, Quintana ya no lo quería Sturzenegger, Lopetegui no lo quería Sturzenegger, con lo cual se había quedado solo. No había nadie en el gobierno que lo bancara. Y además Marcela acaba de contar que los mercados tampoco confiaban en él. No. Hay un dato clave, ¿eh? Algunos banqueros que también tenían una relación, un vínculo afín a Sturzenegger, hoy llamaron a La Rosada pidiendo la renuncia.
O sea, Le todos sugirieron al estaban presidente, pidiendo sí, que que le se obliga a dar un fuera paso al Federico costado. Sturzenegger. El último en soltar de la mano fue el presidente de la Nación, que hace 2 meses ya había pensado en la salida de Sturzenegger. En el medio empiezan a negociar con el Fondo Monetario Internacional y Macri dice, bueno, esperemos un poco. Pero Sturzenegger ya lo sabía. También estaba la Sturzenegger versión ya lo de sabía. A ver, Willy. de que originalmente le habían pedido lugares en el directorio y que Sturzenegger dijo, no, en esas condiciones no me puedo quedar, y ahí también eso O sea que aceleró hubo un tire y poco afloje en un la momento salida. de poder con él, con su Efectivamente. puesto, con los lugares en el directorio. Sturzenegger, Recordemos, más de una vez- perdón, corríjame si me equivoco, Sí. que hay lugares en el directorio del Banco Central que no están aprobados, ¿no? Que todavía no tienen la aprobación del Congreso, o sea Sí, que ahí que, bueno, había sí. todavía terreno para negociar. Hay que recordar que Lucas Liach tiene gran relación con el radicalismo, ¿no? Sí. Creo que Claro. no fue compañero de fórmula de... Vice de Sanz. Sí, Claro, vice de sí. Ernesto Sanz, Sí. exactamente. Sí, sí. Vos, Y Fernando, era respetado. me levantás la mano, querías decir algo. Sí, no, está bien. Me parece que es un poco injusto decir el gobierno debió haber hecho eso antes. Recordemos, este gobierno asumió con un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, 5 gobernadores de 24, es decir, con un poder político exiguo, el más exiguo de la historia de la democracia, con una oposición que todos conocemos bien. El eje central de la oposición es el famoso club del helicóptero. No era fácil, y no era fácil porque además la economía estaba mal de todos lados, ¿viste? Vos tenías que hacer crecer la economía después de años de recesión, al mismo tiempo que bajaba la recesión. Tenías que disminuir el déficit, pero no podías aumentar los impuestos, tenías que también que bajar los impuestos. Había que bajar el gasto fiscal, pero empezar con la obra pública. Son todos objetivos contradictorios uno con otro. Entonces, me parece, yo he escuchado por ahí una expresión que me ha dolido, ¿no? La de que el gobierno estuvo 2 años boludeando, dijo un economista. A mí me parece que el gobierno estuvo 2 años No, un atajando. economista no, Melconian. El gobierno... Uno de los economistas que suena como que puede ser parte del gobierno. Ahora lo Pero discutimos. déjame terminar. Sí. Yo creo que el gobierno no estuvo boludeando, el gobierno estuvo atajando penales durante 2 años, y ahora han cambiado también, digámoslo, Y ahora las seguirán. condiciones externas, porque la Argentina tiene una crisis, pero Estados Unidos subió esta semana también fuertemente las tasas, también subió el precio del petróleo. Sí, Fernando, Brasil pero tuvo devaluamos 2 años 6 de veces recesión más muy que... fuerte. Hoy Digo, devaluamos 6 veces más que Brasil. Sí, eso es cierto. Brasil durante 2 años bajó su economía 3,8% cada año. Te quiero ver acá en la Argentina. Si Macri empezaba por ahí, por 2 años de menos 3,8%, probablemente ya no éramos gobierno, ¿no? Ujú. Ahora quiero profundizar sobre esto. Me explotó el spoiler alert acá atrás porque hoy el dato que tiene Marcela Pagano, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver el dato? Y Con sí, la otro inflación. penal que hay que atajar, que es la inflación. Claro, los economistas, incluso los amigos del macrismo, de Cambiemos, los afines, ya recalcularon sus proyecciones de inflación para este año. Y fíjate, Ahí está. ¿Cuál va a esta ser? es Fíjate clave. la pregunta. ¿Cuál va a Sí. ser la inflación a fin de año? Por ahora, hoy, con los datos que tenemos ahora, ¿qué hora es? 22 y 29 en este momento. Con los datos que tenemos ahora, ¿cuál va a ser la inflación para este año? Ese es el Apostando, spoiler. Diego, a que el dólar se estabilice. Recordemos que había meta de inflación, que después se cambió el 28 de diciembre. Muchos creen que esa conferencia de prensa el 28 de diciembre fue el comienzo de esta seguidilla de traspiés que tuvo el gobierno a nivel económico. Ese día se cambió la meta de inflación. Más o menos cuando terminó el primer trimestre ya se sabía que no se iba a cumplir esa nueva meta de inflación. En la última conferencia de prensa, Sturzenegger, quien se acaba de ir, dijo: no hay más meta de inflación para este año porque la verdad sería inútil poner una meta de inflación. Estamos apuntando a la inflación del 2019 recién. Algunos economistas decían que para este año la inflación iba a ser 27. 27. Atención, vos tenés ahora otro número. Sí. Un número más alto. Yo te recuerdo que la meta era del 10-12% para este La año. meta original. ¿Sí? La meta original. Ya estamos con una inflación acumulada. Se conoció el dato hoy de la inflación de mayo del 2,1%, que te acumula más del 11%. ¿Sí? Ya estamos sabiendo las proyecciones de los economistas de este mes, de junio, con una base que preocupa. Y te vamos a dar el dato de cuánto podría estar a fin de año en un Sí. rato. Cuando vos digas. ¿Es más que 27? Sí, ¿Es más que 29? sí. ¿Es más que 30? Bueno, en un rato lo vamos a charlar y te vamos a dar el número que se está manejando en este momento. Aldo Pignanelli en el móvil, ya vuelvo con vos, Fernando, ese que quedó pendiente No, de la desde respuesta. Aldo Pignanelli en el móvil, le quiero preguntar, para entender todo este contexto, todo esto que se está discutiendo esta noche acá en este programa, todo lo que está pasando con el gobierno, ¿cómo se traduce en el bolsillo?
cómo se traduce en el día a día. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Esto va a repercutir en precios? ¿Va a repercutir en actividad económica? ¿Va a repercutir en empleo? ¿Qué puede pasar con todo esto? Sí, obviamente. Es un plan de ajuste bastante complicado. En primer lugar, el nivel de actividad que habla el gobierno, inclusive Duhovne dijo que podría bajar hasta 0,4 el crecimiento de todo este año. Quiere decir que en este segundo semestre que va a empezar, tiene que bajar la economía un 3%, porque nosotros tuvimos un crecimiento de arriba del 2% en este año, en lo que va del año. Entonces vamos a tener una fuerte baja, fundamentalmente por el gasto en obra pública y por el consumo, por un lado. Por otro lado, el tema inflación, que nosotros, por ejemplo, en mi consultora teníamos desde el principio de año una estimación del 23%, luego fue al 27% y hoy está cercano al 30% la inflación prevista para este año. El número que tiene Pagano va por arriba del 30%, estamos te en una anticipo situación algo. delicada. El número de Marcela va por arriba del 30%. Nosotros tenemos un 30%, todavía, bueno, pero hay que esperar que cierre junio. Aldo, ¿vos considerás Porque que todavía... junio viene mal en ¿Vos precios. considerás que tiene todavía un recorrido alcista el dólar por delante? Sí, sí, lamentablemente sí, voy a explicar por qué. Por el tema externo. Las cuentas externas, que acá todavía no se ha planteado, son muy deficitarias. Y tenemos una balanza muy deficitaria de dólares que se van. Entonces, si no tenemos un dólar que cubra esa fuga de capitales, va a ser muy difícil inclusive manejarlo con el acuerdo con el fondo, porque el Fondo Monetario no te va a financiar la fuga de capitales. Entonces te va a pedir un dólar que impida eso y políticas también macroeconómicas que tiendan a estabilizar el frente externo. Hoy el punto débil macroeconómico de la Argentina, más que el fiscal, es el sector externo. Y ahora va a empezar el déficit social. Yo no sé, el déficit social, si esta sociedad argentina hoy sí está preparada para enfrentar lo que se viene en ajuste de empleo, caída del poder adquisitivo, la caída de la actividad en la pequeña y mediana empresa, en las economías regionales, en el consumo y el fuerte aumento de precios. Vos fijate que venimos con una etapa de estancamiento de la economía de acá a fin de año con alta inflación, la famosa estanflación. Y hoy por hoy, salvo Venezuela, que ya sabemos el problema que tiene, el resto de América Latina no está padeciendo el mismo problema que tiene la Argentina en cuanto al sector externo. Hay otros problemas, pero hoy la economía argentina es la más frágil. Y recién hace un rato Willy Cohen, o Marcela Pagano, perdón, creo que hablaba del reemplazo de algunos funcionarios que puso Sturzenegger en el Banco Central, como la mesa de cambio o las políticas. Yo desde acá, honestamente, quiero mandarle un gran saludo a la gente de carrera, a los gerentes de línea del Banco Central, que en la crisis del 2002 fueron fundamentales para que saliéramos adelante. Hoy hablé con 3 de ellos, a todos ellos Sturzenegger los reemplazó, los desplazó y puso gente nueva, como las que nombró Willy Cohen, que fueron un absoluto fracaso. Una cosa es tener máster en Massachusetts, en Boston, en lo que quieras, y otra cosa es conocer el mercado argentino. Esa gente merece mi máximo respeto. Si lo hubiesen respetado, lo hubiesen dejado en sus cargos, hoy no estaríamos en este problema. Está claro lo que plantea Aldo. Le quiero preguntar en un rato a Fausto cómo se sale o qué posibilidades, qué herramientas de salida tiene el gobierno de esta situación, de este laberinto tan complicado. Fernando había quedado pendiente o estaba justamente desarrollando esta idea de que el gobierno vino atajando penales estos 2 años, que el gobierno, bueno, heredó, naturalmente lo dijo Willy también, es bien conocido, una situación muy complicada. ¿Crees que cometió errores el gobierno para llegar a esta situación de este momento? Sí, sin duda. A ver, me parece que no hace falta que lo diga, no es importante que lo diga yo, que soy un 4 de copas, lo dijo el presidente de la Nación, que ha habido errores de coordinación. Y me parece que también que esta reestructuración del equipo económico más allá del chusmerío, por llamarlo así, quién se llevaba bien con quién estaba de acuerdo con quién, obedece a una razón muy, muy simple. Cuando uno ve
yo entrené mucho tiempo equipos deportivos, pero lo mismo pasa en la guerra. Cuando vos ves cómo está estructurada una cadena de mandos en una situación de guerra donde tenés que tomar decisiones difíciles y de manera rápida, los ejércitos tienen un solo jefe y son muy verticales, ¿no? Entonces el gobierno tenía una estructura mucho más plana, mucho más distribuida para una situación más tranquila. Ahora que hay que tomar decisiones en coordinación rápida importantes, es razonable que centralicen en dos personas que van a ser Duhovne y Caputo. Me parece que hay una razón que más allá de los elementos personales es la que está jugando y hace bien. Me parece que la economía no es ningún secreto, vamos a tener un par de semestres complicados y todavía hasta que no se termine el acuerdo con el fondo va a tener que terminar de cerrar esta turbulencia. Solo un breve comentario. No es casual que no haya sido Sturzenegger quien se haya sentado en la mesa de negociación con Lagarde. ¿Quién estuvo allí negociando? Lucas Liach. Su Lucas segundo, Liach. quien se dice que va a Y seguir. también participó mucho una figura que hay que seguir, que es Santiago Bausili, Sí, claro. que es la mano derecha de Luis Caputo. Dos nombres que van a empezar a sonar. Y que de alguna manera estuvo presente como representante de Luis Caputo en la negociación del fondo. Caputo Yo te digo es- una cosa, digamos, si vos me obligás a apostar hoy, yo creo que mañana el mercado le va a dar la bienvenida a Caputo. Vos esperás una buena Y recepción porque mañana. yo creo que para ese círculo del circuito financiero, operadores de cambio, banqueros, inversores, y en alguna medida estaban fastidiados con Sturzenegger, porque Sturzenegger tenía una mirada, digamos, muy estructurada. A veces parecía que él creía que estaba administrando la Reserva Federal. ¿Viste? La Reserva Federal emite dólares. Claro. Acá todavía emitimos papelitos de Hay una colores. pequeña No es diferencia. lo mismo, ¿no? Hoy Caputo, Perdón, yo creo- atención, yo creo que atención por ahí- con lo que plantea Willy, por porque ahí- vos, Willy, de estas has visto un montón, Sí, yo creo conoces que- mucho sí, cómo yo funciona creo el que por mercado ahí financiero. por ahí mañana puede haber, digamos, una recuperación en los bonos, en las acciones. Una paz cambiaria. Yo creo que le van a dar la bienvenida en ese sentido, ¿no? Pero Ahora, falta todavía para que Este técnico, lleguen. ¿cómo Pero dice me interesa técnico esto, que ¿eh? debuta gana? ¿No se Sí, dice eso? sí, a veces falta. veces no, a veces Esperemos falta, que- puede esperemos fallar. que el sábado debutemos bien también el Mundial. ¿Se acuerdan que hoy empezó el No. Mundial? Increíble, esta Argentina, increíble. Hoy se aprobaba el aborto, o en realidad se le daba media sanción a la legalización del aborto. 2 horas más tarde comenzaba el Mundial, 4 o 5 horas más tarde. Mirá que el gobierno en está esta apostando al hoy Mundial en día- mucho, hoy Diego, hubo 3 jueves, Y mirá 3 que el jueves gobierno hubo. apuesta mucho al Mundial. Willy Cohen, que es un tremendo editor periodístico, dice que hoy hubo 3 jueves. ¿Qué me decías, Santi? No te escuché. No, bueno, Macri y todo el gobierno está apostando muy fuerte a los goles de Messi. Y sí, más que nunca. Si antes digamos, lo estaba esperando con ansias, ahora, Ahora hay que llegar al sábado, ¿viste? Querían que llegara el Mundial empezó hoy, hay que llegar al sábado. hay que llegar al sábado. Eso está pensando en este momento el gobierno, y te lo dice Fioriti, que de verdad tiene mucha información de la intimidad del poder en la Argentina. Fausto, quiero preguntarte sobre esto que decía Willy recién. Willy dijo, yo creo que le van a dar bien la bienvenida, que va a haber una buena... Enseñanos, explicanos qué sería en los próximos 4 o 5 días. ¿Qué señal diría que el gobierno tomó una buena decisión? Sí. ¿Qué escenario sería una buena decisión? ¿Y qué escenario sería que no funcionó la decisión? Planteanos el futuro próximo. ¿Cómo son las dos opciones? Mira, a ver, primero tiene que pasar el viernes, que es mañana. Después tiene que pasar todos los días hasta el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque ahí, además del feriado, tenés al board, al Jueves director y del viernes FMI se termina de... firmando. Claro. Ojo, que acá que firmó el papel, dice, está la firma de Duhovne, está la firma de Sturzenegger. Claro. Pero perdón, ¿y el miércoles no Ah. se define si Argentina pasa a ser país emergente y deja de ser fronterizo? Eso también es importante. Además importante, que creo que cada vez tiene menos importancia, pero además. Y recién la semana siguiente podría entrar el primer desembolso, El primer del desembolso Fondo del FMI. Monetario. O sea, todavía faltan 10 días. Acá lo que te está diciendo, están faltando dólares. Si vos veías hoy la pantalla de los dólares, a la mañana veías toda la lista de gente que quería comprar dólares y uno que vendía. Entonces, te están faltando los dólares. Mañana puede ser que por una cuestión de bienvenida tenga alguna ventaja, pero después te quedan 3, 4 días. Hay que ver qué dice el board, el director del FMI. El señor que firmó se fue y ahora el esto se martes de mantiene, las no se Levax. mantiene. Bueno, esa es la gran Las pregunta, Levax. ¿no? El ¿Qué martes pasa de las con el- Levax tenés. ¿Qué Ah, más pasa las con el Levax. acuerdo con el Fondo Monetario? El fondo ya lo sabe Yo, esto, ¿eh? yo Lo sabía de entiendo que ya antemano. lo sabe, entiendo que al Fondo Monetario le han contado una información, pero desde lo simbólico, Fausto, y incorpórese el que tenga ganas también, el que tenga información, desde lo simbólico, Sturzenegger fue
una de las dos personas que la semana pasada le comunicó a la sociedad argentina cuál era el acuerdo con el fondo y qué significaba a partir de ahora en materia económica. Y una semana después se está yendo. Bueno, sí, por eso digo, es un ruido. Y además hay que tener en cuenta que el acuerdo con el FMI limita mucho el Banco Central. Es muy limitativo para lo que puede ser el Banco Central. Le deja pocos recursos para vender dólares, le deja pocos recursos para emitir o comprar LEVAX, con lo cual, en parte, una cosa que está metiendo ruido es eso, el acuerdo con el FMI no es un acuerdo que le dice al Banco Central, bueno, para la corrida. Bueno, pero le saca también un peso muy grande con el tema de financiar al Tesoro, ¿no? No, estoy de acuerdo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cierto, le saca un peso muy grande de cómo financiar el Tesoro y la idea también es sacarle un peso muy grande en el tema del EVAX, ¿está bien? Pero eso es... No es poco, ¿no? No es poco, pero eso es más a largo plazo. Eso si querés lo discutimos. En realidad el acuerdo con el FMI, cuando uno lo mira bien, es un nuevo programa económico. Que si me preguntás a mí, es mucho más sólido de lo que está. Hay quienes dicen que es el primer programa económico. Por lo menos está sobre ¿Cómo el escrito. primer programa económico si el gobierno tiene 2 años? Bueno, hay especialistas que dicen no tenía programa económico, Macri. La apuesta empieza ahora. Sí. Bueno, el ¿Qué programa pasa? económico era desactivar las bombas de tiempo que dejaron. No era un Vos pequeño... planteás eso, que Y el sí, primer... pero un problema de Otra vez la emergencia. herencia, A ver, Fernando. Otra vez Bueno, la a ver, herencia. cambiaron al ministro de A ver, Economía, a se ver, fue el director del Banco Nación y ahora se va el director Claro. del A ver, Banco Fernando. Central. A ver, me da otra vez la herencia. Parece que uno pone justificaciones. Digo, Y sí. a ver, es como si yo voy al médico, fumé 40 años y cuando el doctor me dice, mire, jefe, usted fumó 40 años, tiene unos problemas, le digo, doctor, yo no quiero saber nada, no busque excusas. La Pero, verdad que Fernando, sí. las metas La se las Argentina, pusieron perdón, ustedes, Marcela, ¿me ¿o dejas no? terminar? Yo creo, la Argentina viene con este tipo de problemas, de déficit, de falta de dólares, desde hace cuánto, 70 años. Está bien, ¿no? pero los que dijeron Bueno, que la inflación era entonces, fácil de bajar eran ustedes. Claro, las diputados. metas se las pusieron ustedes. Mira, yo en eso puedo coincidir en que el gobierno fue demasiado optimista, pero para agarrar una barca a la deriva, como era la Argentina en el 2015, había que ser bastante optimista y bastante corajudo. Pero, ¿no? Fernando, trataron un Entonces, me presupuesto parece con que un hay dólar a algunas cosas. 19 para este año. A mí me suena muy raro esto, porque, a ver, veníamos de un gobierno que tuvo la soja a $480 durante 12 años, las tasas más bajas de la historia, y sobre el final de su mandato, después de 12 años de mayorías parlamentarias, todavía te hablaba de la dictadura, todavía te hablaba del menemismo. Ahora, en 2 años tenemos que ser Suiza. La verdad Pero que yo, no. perdón, yo te quiero consultar no estamos por esto. poniendo ¿Cómo excusas. fallaron tanto es en los cálculos? A ver, Diego me dice, el gobierno no tenía un plan económico. Digo, cuando vos entrás con el auto desacomodado en el medio de la curva, pozos para todos lados, lo primero que tenés que hacer es tratar de enderezarlo. En el medio de eso, yo creo que el gobierno lo hizo, el país creció 2 años consecutivos. Fernando, no será grande el Fernando, crecimiento. no quiero salir de esto porque sos legislador. Sí. Digo, el presupuesto se aprobó con apoyo de la oposición con un dólar a 19 para fin de año. ¿Cómo podés fallar tanto en el cálculo? Estamos 10 pesos por encima de ese dólar. Sí, es cierto, y es cierto que hemos tenido que... A ver, repito, no estoy diciendo que el gobierno no cometió ningún error. Los gremios le creyeron, pactaron una paritaria del 15%. Ya A ver, Fernando, que responda. A ver. Entendí el punto. Yo te digo, arrancamos diciendo que efectivamente ha habido errores de coordinación y hay una reestructuración del equipo económico que está haciendo el presidente justamente porque no desconocemos los problemas ni los errores. Ahora digo, la situación, cuando vos analizás el conjunto de lo que pasó en estos 2 años, yo escuchaba diagnósticos catastrofistas mucho antes de esto. Si yo escuchaba pronósticos catastrofistas cuando la economía estaba creciendo como en febrero o en marzo al 5% anual, ¿no? Había bajado la pobreza del 32 al 27 y parecía poco, ¿no? Digo, el gobierno ahora hay que ver si sigue bajando o Bueno, sube. entonces, básicamente, el gobierno ha logrado algunas cosas. 7 trimestres de crecimiento no es poco. Este año vamos a crecer poco, sí, pero va a ser el primer año desde el 2010 que tenemos crecimiento un año par, es decir, no electoral. Desde el 2010 que no pasaba. No es que estamos contentos y decimos está todo bien y toda la culpa la tiene. Decimos, me parece que cuando uno mira el vaso hay que ver no solamente la parte medio vacía, sino la parte media llena. Estamos en una situación dificultosa, nadie lo ignora. Se cometieron errores, nadie lo ignora. No ignoremos tampoco que venimos de 7 trimestres de crecimiento, de baja de la pobreza. Venimos de la creación, el año pasado se crearon 600.000 puestos de trabajo, récord desde el año 2003, sin pasar por el medio de una crisis. Digo, es la primera vez que la Argentina llega a una crisis política y económica como la del 2015, con la cifra del 2015, y no salimos ni con un gran ajustazo
por el lado de congelar la economía, como hizo Menem, ni por una gran hiperinflación como la que hubo en el 89 o en el año 2000. Claro, Me parece claro. que no digo que estamos para tirar manteca al techo, digo, evaluemos las cosas con un poquito de objetividad. Interesantísimo esto que está planteando Fernando Iglesias, lo que le planteaban acá Santiago y Marcela también, Fausto Spotorno, Willy Cohen. Está en el móvil Aldo Pinanelli, muchas cosas para conversar con él, pero atención. Atención con este dato que te vamos a revelar después de la pausa. Es el Spoiler Alert, una sección ya clásica de este programa. ¿A cuánto va a estar la inflación a fin de año? Le pregunté a Marcela Pagano. ¿Es arriba de 27? Me dijo que sí. ¿Es arriba de 29? Me dijo que sí. ¿Es arriba de 30? Lamentablemente me dijo que sí. ¿Cuál es, según los cálculos, hoy, a esta hora, no sabremos mañana, la inflación para fin de año? Después de la pausa, no te vayas. Bueno, ahí está, sigue llegando, por supuesto, mucha información a través de los teléfonos, sobre todo de acá de los animales, Fioriti y Pagano. Aldo Pinanelli está en el móvil, le quiero agradecer a Aldo por la predisposición, por su tiempo, está ahí en su casa y nos recibió. Simplemente no tengo demasiado tiempo, pero alguna reflexión final de cara a lo que puede llegar a pasar. Sí, la reflexión es que si el gobierno y el equipo económico no logra solucionar la fuga de divisas y darle credibilidad, esto es como el tango de desencuentro. En ese afán de fracasar y vivir, en el tiro del final te va a salir. Ojalá no se dé y le encuentren la vuelta. No soy tan optimista como fueron en la mesa, pero deseo que así sea. Muchas gracias. Ojalá esto sea de la mejor manera posible. Gracias, Aldo Pinanelli. Fernando Iglesias, Fausto Spotorno, Willy Cohen. Atención, porque el dato de la inflación para este año, lamentablemente, subió. No es 27, no es 29. Aldo Pinanelli decía 30. El spoiler alert que está acá atrás, de Marcela Pagano, da un poco más arriba de 30. En un ratito te lo contamos y seguimos charlando con los invitados. No te vayas, dale. Rapidísimo, se me pasó el programa, se nos están haciendo las 11 de la noche. Todavía hay una información de último momento, no sé cómo vamos a hacer para que entre. Gracias a los tres de verdad, Willy Cohen, Fausto Spotorno, Fernando Iglesias por haber venido al programa. Fernando, que está despierto además desde hace 6 días más o menos con todo lo que pasó. La gente va a pensar mal, no digas felicitaciones eso. Además por todo el trabajo que hicieron en la Cámara de Diputados. Gracias por haber estado. Diego. Ahora sí, señores, antes de despedirnos y antes del spoiler alert, información de último momento. Esto es urgente, vamos. Información, señores, de último momento la tiene Marcela Pagano. Marcela, vamos. Hablar ya y confirmar lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. El desembolso de 15.000 millones de dólares llegará el viernes 22. Así que calma en el mercado porque ya hay fecha. El desembolso llega en breve. Muy bien, entonces el dinero que tanto está esperando el gobierno llega, como acaba de anticipar en exclusiva y en modo urgente Marcela Pagano, el 22 de junio. No, ahora lo confirma el Banco Central. Señores, confirmado por el Banco Central. Spoiler alert, como todos los finales de este programa. Número de inflación para este año, atención, porque lamentablemente supera los 30, incluso más que lo que decía recién Aldo Pinanelli. Marcela, todo tuyo. Tenemos que hablar de un número, de los economistas amigos, si es que se estabiliza el dólar. Y esa inflación está calculada hoy en el 32%. Ahí está. Este es el número, estamos hablando ya con lo último negociado con los gremios, 12 puntos por encima de la paritaria que ha quedado en 20. Así y más del doble de lo que se había estimado, sí, ¿no? Habíamos dicho 10-12%, estaríamos en 32. Si las cosas mejoran puede irse a 30, pero no menos de eso. Ojalá que mejoren las cosas, definitivamente en la Argentina. Nos esperamos el jueves que viene. Ustedes se quedan con Código Político.